Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palar. Y como sabemos que os apasiona el Antiguo Egipto, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que hablaremos de Saqqara, una de las más importantes necrópolis de esta grandiosa civilización de la antigüedad. ¡Vamos allá! De entre todos los hallazgos arqueológicos de construcciones, las tumbas y necrópolis son de las más populares y las que más interés despiertan. Y de entre todas las grandes civilizaciones del pasado, la egipcia es la que goza de mayor popularidad. ¿Es vuestro caso? Pues espero que sí, porque hoy os traemos ambas cosas. Y es que la necrópolis de Saqqara forma parte del gigantesco complejo de Menfis y sus necrópolis, y como tal, forma parte de su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sí, en 1979, el conjunto de Menfis, con sus necrópolis y campos de pirámides, Giza, Abusir, Saqqara y Dashur, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, con el nombre de Menfis y sus necrópolis, zonas de las pirámides desde Giza hasta Dashur. La importancia de esta necrópolis se debe a que es la que conserva los restos de complejos funerarios más antiguos de la civilización egipcia, erigidos por los primeros faraones del Imperio Antiguo, y la gran cantidad de tumbas de nobles. Pero, lamentablemente, ser la necrópolis más antigua también ha significado que fue la que saquearon más pronto, pero al menos sus construcciones han podido conservarse. Y es que la tumba del monarca más antiguo posiblemente enterrado en esta necrópolis podría haber pertenecido a Narmer, considerado por algunos el unificador de Egipto y fundador de la dinastía I. Sin embargo, Narmer también tiene un cenotafio en la necrópolis de al-Kab en Abidos, lejos de Saqqara en el Alto Egipto, y otro en la necrópolis de Tarham. Un cenotafio es una tumba vacía o monumento funerario erigido en su honor de manera simbólica. Y si por algo es conocida la necrópolis de Saqqara entre los aficionados al Antiguo Egipto, es por su pirámide escalonada. Sí, aquí Imhotep, considerado el primer arquitecto conocido de la historia, diseñó para el faraón Soser o Yeser de la dinastía III una tumba con un diseño revolucionario, la pirámide escalonada, la primera de grandes dimensiones erigida en Egipto. También se encuentran muchas mastabas, que es un tipo de tumba egipcia antigua de base rectangular, techo plano y muros laterales inclinados de miembros de la élite del Imperio Antiguo, que solían construirse cercanas a las pirámides de sus soberanos desde Yeser hasta Pepi II. Durante el Imperio Antiguo, Saqqara fue finalmente abandonada como lugar real de enterramiento, eligiéndose Giza como nueva necrópolis real durante la dinastía IV. No obstante, el faraón Chepsechkaf volvió a utilizarla, así como los faraones siguientes de la dinastía V y VI. Y a partir del periodo tardío, se enterraron en el norte de la necrópolis gran número de animales sagrados, sobre todo bueyes sagrados, considerados por los antiguos egipcios la encarnación de Apis, así como también babuinos, halcones e ibis. Y durante las excavaciones de 2011, en la llamada Catacumba del Perro de la necrópolis, dedicada al dios chacal Anubis, un equipo internacional de egiptólogos, con Salima Ikram y Paul Nicholson al frente, descubrieron allí la desorbitada cifra de casi 8 millones de momias de animales. Entre los animales momificados se encuentran principalmente perros, pero también había gatos y mangostas. Y todavía se está investigando la razón para este enterramiento de animales, ya que se desconoce por qué en un lugar de culto a Anubis se encontrasen depositados otros animales diferentes a los chacales y a los perros. Y bueno, ya con mucha posterioridad, ya en época copta, se estableció el monasterio copto de Apa Jeremías, un pequeño asentamiento al sur de la calzada procesional de Unis, utilizando materiales de antiguas construcciones. Una práctica que era muy habitual a lo largo de los siglos. Y este es el resumen de Saqqara, el primer gran cementerio del Imperio Egipcio. ¿Quieres conocer otras necrópolis? Pues si quieres seguir excavando en nuestro pasado y hacerlo con nosotros, no te puedes perder los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.